¿Alguna vez has notado que a veces el ruido más fuerte de tu vida proviene de tu interior? Vivimos en un mundo que nos acostumbra a hablar, a mostrar, pero el verdadero cambio, ese que transforma de verdad, sucede en el silencio. Es en ese espacio callado donde se toman decisiones profundas, donde comprendes que algo debe cambiar, que ciertos ciclos necesitan cerrarse y que ha llegado la hora de seguir adelante. Y nadie necesita saberlo. No es necesario anunciarlo, mucho menos publicarlo. Imagina que estás limpiando el lugar donde vive tu alma, con la puerta cerrada, sin público, solo tú, tu voluntad de crecer y el silencio. Es en ese entorno silencioso donde comienzas a liberarte de lo que te agota, de lo que te limita, de lo que ya no tiene sentido en tu camino. Antes de comenzar, quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a dejar atrás lo que ya no me sirve. Puede parecer simple, pero este gesto tiene más significado del que imaginas. Al escribirlo, estás creando un compromiso contigo mismo. Estás programando tu mente para el cambio. Porque la verdadera transformación comienza cuando decides actuar de manera diferente. Elimina la necesidad de tener razón todo el tiempo. Existe un tipo de prisión sin barrotes ni candados, pero que mantiene encerradas a muchas personas. La obsesión por tener siempre la razón. Tal vez conoces a alguien así, o tal vez eres tú mismo. Siempre dispuesto a discutir, siempre con una respuesta en la punta de la lengua, siempre tratando de demostrar tu punto. A veces ni siquiera por convicción, sino por impulso, como si estar en lo correcto ofreciera una sensación de seguridad interior. ¿Pero realmente la ofrece? La necesidad constante de tener razón puede parecer fuerza, pero en realidad es solo el ego gritando para no ser expuesto. Te diré algo, hay personas que prefieren ganar una discusión que preservar una relación. Prefieren salir con la razón que con paz. ¿Cuántas veces entraste en una pelea innecesaria solo para demostrar algo? ¿Cuántas veces te fuiste a dormir con la cabeza ardiendo porque no pudiste soltarlo? ¿Cuántas veces viste cómo una conversación se convertía en un campo de batalla? Ahora reflexiona, ¿valió la pena? Epicteto dijo una vez: es imposible aprender aquello que uno cree saber. Y es exactamente eso. Cuando estamos más preocupados por tener razón que por escuchar, cerramos la puerta a la empatía, a la comprensión, a la humildad. La verdad es simple pero difícil de aceptar. No necesitas ganar todas las conversaciones. No tienes que corregir a todos ni justificar cada aspecto de tu opinión como si estuvieras siendo atacado. Cuando eliminas esta necesidad, en silencio, sin avisar, empiezas a experimentar algo raro: ligereza. De repente sonríes donde antes discutías, escuchas más, hablas menos. Descubres que muchas de tus peleas eran, en realidad, inseguridades mal resueltas. Aquí, el silencio no es cobardía, es elección. Elegir no responder a una provocación, no entrar en una batalla de egos. Elegir la paz mental en lugar del trofeo imaginario de tener la razón. Pero claro, esto requiere coraje. El valor de mirar hacia adentro y admitir: estaba reaccionando, no reflexionando. Me estaba protegiendo, no conversando. Por eso, este es el primer hábito que necesitas soltar en silencio. La urgencia de tener razón no significa callar ante lo importante, sino no perderte en lo que carece de valor. Significa entender que no toda verdad necesita ser dicha con dureza, que muchas veces es mejor ser amable que exacto. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? No necesitas anunciar que has cambiado, solo actúa diferente. Si antes interrumpías, ahora escucha hasta el final. Si antes explicabas demasiado, ahora responde con calma. Si antes necesitabas demostrar, ahora solo sonríe y sigue. Esa es la revolución silenciosa. Nadie la ve, pero tú la sientes. Porque cuando abandonas la obsesión de tener razón, haces espacio para que la paz habite dentro de ti. Recuerda, quien está en paz no necesita ganar. Quien está en paz no necesita convencer. Quien está en paz simplemente vive. 2. Deja de compararte. Nadie está recorriendo tu camino. Te despiertas, empieza el día, y en cuestión de minutos ya viste a alguien haciendo ejercicio a las 5 de la mañana, una pareja besándose en París, o alguien que ganó 6 cifras en un lanzamiento. Todo eso en una secuencia infinita de historias cuidadosamente editadas, y sin darte cuenta, comienzas a medirte. No lo dices, no lo comentas, pero dentro de ti surge esa incómoda pregunta: ¿estoy quedándome atrás? Pero dime, ¿realmente estás atrasado o simplemente estás mirando demasiado hacia los lados? La comparación es una de las formas más crueles de sufrimiento emocional. Parece inofensiva, pero en silencio roba tu alegría. Nadie ve cuando empieza, nadie escucha el ruido que hace dentro de ti, pero está ahí, debilitando tu confianza, desgastando tu identidad, haciéndote olvidar tu propio rumbo. Séneca decía: mientras te comparas, dejas de vivir tu propia vida. Y es cierto, cada vez que te mides con la vara de otro, disminuyes
disminuyes tu propio valor, te saboteas. Olvidas que el tiempo de tu alma no tiene que seguir el calendario de nadie. Puedes admirar a alguien, inspirarte, claro, pero si eso te hace sentir menos, hay algo mal. No necesitas correr la carrera de nadie, solo necesitas caminar tu camino con verdad. Lo sé, es difícil, porque la comparación se disfraza de motivación. Viene con frases bonitas, si él pudo, tú también puedes. Pero la realidad es que cada persona vive con un guión diferente, en un escenario distinto, con herramientas internas únicas. Imagina dos árboles creciendo, uno en la cima de una montaña, el otro en un valle profundo. Uno recibe sol todo el día, el otro está en sombra. Uno crece rápido, el otro lentamente. Ahora dime, ¿cuál de ellos está atrasado? Ninguno. Cada uno crece a su ritmo, en su contexto. Tú también. Por eso, una de las mayores formas de libertad es eliminar, en 1900, silencio, esa comparación automática y venenosa. No necesitas decírselo a nadie, ni abandonar las redes sociales, a menos que quieras. Solo comienza un trabajo interno. Cada vez que surja el impulso de compararte, haz lo opuesto. Mira hacia adentro. Al ver a alguien logrando algo, pregúntate, ¿qué me revela esto sobre lo que yo deseo? Si sientes envidia, pregúntate, ¿qué me falta cuidar en mi vida? Transforma la comparación en conciencia. Transforma la envidia en acción. Y sobre todo, deja de mirar solo los resultados de los demás. No viste los miedos que enfrentaron, los sacrificios, las heridas. No viste las partes que no se publican. Por eso, esta eliminación debe ser silenciosa, porque nadie va a entender cuánto te agota compararte. Solo tú lo sabes, solo tú lo sientes, solo tú puedes romper ese ciclo. ¿Quieres paz? Entonces empieza por aceptarte como una obra en construcción. Mírate con más ternura. Cuida de tu historia como quien riega una planta rara, con paciencia, atención y respeto por el tiempo. Y cada vez que quieras compararte, recuerda esto: el césped del vecino puede parecer más verde, pero no sabes cuánta química tóxica recibió. No necesitas vencer a nadie, solo necesitas florecer a tu manera. 3. Elimina el hábito de justificarte todo el tiempo. ¿Cuántas veces te encontraste explicando de más, tratando de convencer a los demás de que no eres una mala persona, de que tu intención fue buena, de que no querías herir, de que no tienes la culpa? Vivimos en un mundo donde parece que debemos estar constantemente listos para defendernos, como si cada decisión tuviera que ser validada por alguien, como si nuestra existencia necesitara un permiso constante. Pero déjame preguntarte, ¿hasta cuándo vas a vivir como si necesitaras justificarte ante el mundo entero? Explicar es humano, pero justificarte compulsivamente es señal de encierro interior. Es señal de que aún tienes miedo de decepcionar, de ser malinterpretado, de no ser aceptado. Aquí va una verdad dura, pero liberadora. Puedes ser malinterpretado y aún así vivir en paz. La mayoría de las personas está tan atrapada en sus propias heridas y juicios que muchas veces ni siquiera escuchan lo que dices. Ven lo que quieren ver, juzgan según lo que llevan dentro. Incluso si escribes un tratado lleno de buenas intenciones, seguirán entendiendo lo que quieran. ¿Sabes qué decían los antiguos estoicos? Las acciones hablan, las palabras solo intentan seguirles el paso. No necesitas explicar todo, solo necesitas actuar con integridad. Y cuando lo haces, la explicación se vuelve innecesaria. Tu vida empieza a hablar por ti. Tu silencio se convierte en lenguaje, tu presencia en respuesta. Ahora, un ejemplo actual. Decides alejarte de un grupo de amigos que solo te arrastra hacia abajo y enseguida aparece la ansiedad. ¿Qué van a pensar? ¿Van a creer que me creo superior? Y surge el impulso de escribir un texto enorme justificando tu decisión. Pero, ¿y si simplemente te fueras? ¿Y si dejaras que tu paz hablara por ti? Eso es valentía. Hacer cambios sin necesidad de justificar cada paso. Porque quien se conoce no ruega comprensión. Quien está firme por dentro no busca aprobación en cada esquina. Por supuesto, hay momentos donde una buena conversación es necesaria. Pero si sientes que necesitas justificarlo todo, tu humor, tu ausencia, tus elecciones, entonces quizás estás viviendo más para los demás que para ti mismo. No necesitas anunciar que estás cambiando. No necesitas convencer a nadie de que eres una buena persona. Solo haz lo que tienes que hacer, con amor, con respeto y en silencio. Eso también es madurez. Y cuanto más practicas esto, más notas que las personas que realmente te entienden no exigen explicaciones. Lo sienten, lo respetan, y las que no, está bien, no necesitan entender. Recuerda, quien necesita justificar todo lo que hace está tratando de sobrevivir en el tribunal invisible de la opinión ajena. Puedes salir de ese tribunal, puedes cerrar esa audiencia, puedes empezar a vivir desde tu eje, no desde las expectativas de públicos invisibles. Hazlo en silencio y verás cómo tu paz comienza a crecer. Deja de buscar reconocimiento. ¿Has notado
cómo a veces hacemos las cosas esperando un gracias, un elogio, una mirada de aprobación? Ayudamos a alguien, damos lo mejor, mostramos buena voluntad y en el fondo esperamos que nos reconozcan. Y cuando eso no sucede, llega el vacío, la frustración, esa sensación amarga de nadie ve lo que hago. Pero déjame preguntarte algo. ¿Estás haciendo las cosas para crecer o para ser aplaudido? Esa es una pregunta difícil porque toca nuestro ego. Todos queremos ser vistos. Es parte de la naturaleza humana. El problema empieza cuando ese deseo se transforma en necesidad, cuando necesitas que alguien te elogie para sentirte válido, cuando dependes de la aprobación externa para saber que hiciste lo correcto, cuando tu esfuerzo pierde brillo si nadie lo reconoce. Eso es una prisión. Y lo más peligroso, es cómoda, porque la validación es adictiva, pero los estoicos decían, haz el bien y olvídalo. Esa frase, simple en apariencia, contiene una sabiduría profunda. Significa hacer lo correcto, no porque te vean, sino porque te construye desde adentro, aunque nadie lo note, aunque nadie lo aplauda. Imagina a un jardinero que cuida un jardín que nadie visita. Se levanta temprano, riega las plantas, poda con paciencia, recoge hojas secas, día tras día, sin público, sin elogios, sin luces. Alguien podría preguntarle, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Y él respondería, el sentido está en el cuidado, no en el aplauso. Tú también puedes ser ese jardinero. Puedes cuidar de tu vida con verdad y menos expectativas. Puedes amar sin esperar retorno. Puedes trabajar con excelencia, aunque nadie te vea. Puedes hacer lo correcto, simplemente porque es lo correcto. Sí, el reconocimiento es agradable, es humano, pero cuando se convierte en una condición, te convierte en rehén. ¿Has visto a niños pequeños hacer algo y enseguida mirar a sus padres en busca de aprobación? Muchos adultos siguen viviendo así, solo que cambian a sus padres por jefes, amigos, seguidores. Mira lo que logré, ¿viste lo que publiqué? ¿Notaste que cambié? Pero te diré algo liberador. Lo que realmente importa es quién te estás convirtiendo, no quién lo reconoce. El crecimiento verdadero es silencioso. La fuerza interior no necesita público. Y la paz, la verdadera paz, nace cuando haces el bien y sigues adelante, sin drama, sin cartel, sin esperar nada a cambio. Empieza a observar tus impulsos. ¿Quieres mostrar o transformar? ¿Quieres aplausos o evolución? ¿Quieres elogios o libertad? Cuanto más te apegas a la necesidad de reconocimiento, más frágil te vuelves, porque tu felicidad dependerá de los demás, y eso es lo contrario de la libertad. Haz diferente. Elimina ese apego poco a poco, en silencio. Trabaja por amor al proceso. Ayuda por amor al otro. Crece por amor a tu esencia. Y deja que el silencio se encargue del resto. Recuerda, la flor no grita para que la noten, simplemente florece. Y eso basta. 5. Elimina la necesidad de controlar todo. Intentas anticiparte, controlar, planear cada detalle. Tienes miedo a lo inesperado, al caos, a que algo se salga de tus manos. Entonces te adelantas, te estresas, te desgastas. Pero la gran pregunta es, ¿realmente tienes ese control o solo te estás engañando? La verdad, aunque incómoda, es esta. La vida no sigue nuestros planes. Puedes hacer todo bien y aún así algo puede fallar. Puedes prevenir 1000 cosas y aún así algo te sorprenderá. Puedes sostener todo con fuerza y aún así ver cómo algo se escapa de tus manos. Eso no es fracaso, es la naturaleza de la vida. La necesidad de controlar es una de las mayores fuentes de ansiedad. Y lo más cruel, no entrega lo que promete. Buscas control para tener paz y acabas en guerra contigo. Buscas control para protegerte y terminas más vulnerable. ¿Sabes qué aprendieron los estoicos observando el mundo? Los vientos, las guerras, los ciclos. Que no controlamos los eventos, solo controlamos cómo respondemos a ellos. Epicteto escribió, algunas cosas dependen de nosotros, otras no, tan simple. Y sin embargo lo olvidamos a diario. Intentamos controlar lo que otros piensan, sienten, dicen. Intentamos controlar el mañana, la próxima semana, el próximo año. Pero eso no está en nuestras manos. Lo que sí está bajo tu control es tu comportamiento, tus decisiones, tus reacciones. No controlas el tráfico, pero decides si maldices o pones una buena canción. No controlas el humor ajeno, pero decides cuánto dejar que te afecte. No puedes cambiar el pasado, pero decides qué hacer con el hoy. Cuando eliminas en silencio esta compulsión por controlar, vuelves a respirar. Vuelves a vivir con más ligereza. Descubres que la vida no se trata tanto de predecir, sino de navegar. Imagina un marinero. No controla los vientos, no decide si habrá tormenta o calma, pero sí ajusta las velas, las cuerdas, la dirección. Así eres tú. El mar es la vida. El timón es tu mente. ¿Y sabes qué pasa cuando sueltas el control? Comienzas a confiar en tu preparación, en tu adaptabilidad, en que incluso si el plan cambia, sabrás actuar. No se trata de volverte pasivo, se trata de aprender a bailar con la
realidad. Quien intenta controlar todo vive tenso, desconfiado, frustrado y se pierde lo más hermoso de la vida, lo inesperado. ¿Cuántas cosas maravillosas han llegado sin aviso? ¿Cuántos encuentros, cambios, aprendizajes surgieron en momentos inciertos? Soltar el control es abrir espacio para lo nuevo, para el misterio, para el flujo y sobre todo es volver a cuidar de lo único que realmente puedes manejar, tú mismo. Desde hoy, practica esto en silencio. Suelta lo que no depende de ti. Suelta la rigidez. Suelta la manía de anticipar cada paso. Y cada vez que sientas ansiedad, hazte esta pregunta: ¿puedo controlar esto o solo estoy tratando de escapar del miedo? Esa pregunta te devuelve tu poder, el poder de elegir, confiar y actuar. Incluso en medio de la tormenta, elimina el impulso de opinar sobre todo. Abres las redes sociales, ves algo con lo que no estás de acuerdo y sientes el impulso. El dedo se impacienta, la mente se arma. Quieres comentar, corregir, mostrar el error o al menos dejar claro que tú piensas diferente. Y no solo en línea, en casa, en el trabajo, en grupos de WhatsApp. Alguien cuenta una decisión y tú ya tienes una alternativa. Alguien expresa un problema y tú ya tienes una solución aunque nadie te la haya pedido. Pero dime con sinceridad, ¿de dónde viene esa urgencia por opinar? Muchas veces viene del ego disfrazado de ayuda. Otras de la necesidad de demostrar que sabemos más, que tenemos razón, que estamos por encima del promedio. Y sin darnos cuenta, nos volvemos jueces de la vida ajena. Opinamos sobre el cuerpo, la crianza, la forma de hablar, de vestirse, de amar. Opinamos sobre política, espiritualidad, la rutina de los demás. Opinamos sobre todo. Pero los estoicos lo tenían claro. No todo necesita tu comentario. No todo es asunto tuyo. Séneca escribió: es mejor reservar el juicio cuando no se conoce todo, y lo que más vemos hoy son juicios basados en migajas, opiniones formadas por titulares, diagnósticos emocionales lanzados desde la superficie. El impulso de opinar es ruidoso, pero la sabiduría es callada. Hay una paz profunda en observar sin intervenir, en escuchar sin interrumpir, en aceptar que el otro tiene derecho a vivir como quiera y que tú no necesitas corregir el mundo para sentirte bien. Puedes simplemente no decir nada, y lo mágico es que nadie espera eso. En un tiempo donde todos gritan, opinar menos es revolucionario. Y no se trata de omisión, se trata de sabiduría, de entender que a veces la mejor forma de ayudar es dejar que el otro viva su propia experiencia. Dar una opinión sin que te la pidan es como entrar en una casa sin tocar la puerta. No necesitas corregir a todos, no necesitas explicar tu punto en cada conversación, no necesitas transformar cada diálogo en una arena de ideas. Puedes simplemente escuchar, puedes estar presente, puedes practicar el autocontrol más raro, la humildad de callar cuando tienes mucho que decir. Cuando sientas el deseo de comentar, pregúntate: ¿esto va a aportar algo real o solo estoy alimentando mi ego? ¿Me han pedido mi opinión o estoy intentando imponerme? Preguntas simples que evitan discusiones, desgastes, distanciamientos. Empieza a eliminar este hábito en silencio. No necesitas anunciar que estás más callado, solo habla menos, observa más y verás cómo tu mundo interior se expande cuando cierras la boca. Hay un poder enorme en ser quien no reacciona a cada estímulo, quien no entra en cada debate, quien escoge dónde gastar su energía, porque al final, la opinión que más vale es la que te das a ti mismo frente al espejo, en silencio. 7. Libérate del rencor silencioso. Puedes estar sonriendo por fuera, pero por dentro sigues atado a un resentimiento que no se ha ido. Esa mirada hiriente, una traición que dolió, una ausencia que marcó, una palabra que todavía resuena. Aunque el tiempo haya pasado, algo dentro de ti aún está tenso, escondido. Entonces dime, ¿cuántas veces al día revives algo que ya debería estar en el pasado? El resentimiento es como un veneno que tomas esperando que el otro sufra, pero al final solo tú te haces daño, solo tú pierdes el sueño, solo tú cargas el peso. Y lo más duro, muchas veces la persona que te lastimó ni siquiera lo recuerda. Siguió adelante, vive otra historia, y tú sigues con esa herida abierta. Los estoicos nos recordaban: no es lo que sucede lo que nos hiere, sino lo que decidimos mantener dentro. El rencor actúa así, en silencio. Se instala sin hacer ruido y poco a poco te hace más rígido, más reactivo, menos capaz de sentir alegría, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes disfrutar nada plenamente. Siempre hay una espina, una memoria, un eco del dolor. ¿Quieres paz? Entonces tendrás que tomar una decisión silenciosa, dejar de alimentar ese resentimiento. No se trata de olvidar o fingir que no ocurrió, tampoco de aprobar lo que te hicieron. Se trata de liberarte de la necesidad de cargar con ese dolor todos los días. Perdonar en silencio es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. No tienes que escribirle a esa
persona, no tienes que buscarla, ni siquiera necesitas decir en voz alta que la perdonas. Solo siéntate contigo mismo y di, me libero de esto, no por ellos, por mí. Mientras sigas sosteniendo ese rencor, ocupará espacio que podrías usar para amar, descansar, crear, crecer. El rencor es como una mochila llena de piedras, te acostumbras a cargarla, pero siempre estás cansado. Soltar ese peso es un ejercicio diario. Vas a querer retomarlo, vas a recordar todo, vas a justificar por qué todavía duele. Pero poco a poco comenzarás a entender, puedo recordar sin revivir, puedo reconocer el dolor sin seguir atrapado en él. Eso es libertad, eso es madurez. Cada vez que el resentimiento regrese, mírate con compasión y di, hoy elijo no seguir hiriéndome, hoy elijo avanzar. Puede que quien te lastimó nunca se disculpe, pero tú puedes perdonarte por haberlo cargado tanto, por tanto tiempo, y cuando lo hagas, el mundo volverá a caber dentro de ti. 8. Elimina el miedo a decepcionar a los demás. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces aceptaste una invitación, un compromiso, una carga, solo por miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces te pusiste al final de la fila para que otros se sintieran cómodos? El miedo a frustrar a los demás es uno de los ladrones más silenciosos de tu paz. Te convierte en rehén de las expectativas ajenas, te hace encoger para encajar, te obliga a sonreír cuando lo único que quieres es descansar. Pero ahora respóndeme con honestidad. ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole más valor a la comodidad de los otros que a tu propia verdad? Séneca decía, quien vive para agradar, nunca vive para sí. Esa es la trampa. Quieres ser amable, útil, presente, y terminas siendo invisible para ti. Te dices a ti mismo que es por amor, por bondad, por educación, pero en el fondo es miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a parecer egoísta, miedo a no ser suficiente. Pero aquí está la clave. No viniste al mundo para complacer a todos. Viniste a ser tú, y ser tú de verdad a veces significa decepcionar a alguien. Algunas personas se alejarán, pensarán que cambiaste, que ya no eres el mismo, y no estarán del todo equivocadas, porque sí, has cambiado, has crecido, y ahora entiendes que poner límites no es frialdad, es respeto. Respetarte a ti mismo es entender que no puedes con todo, que decir no es necesario, que descansar no es debilidad, que no tienes que justificar cada elección, que puedes frustrar expectativas y aún así seguir siendo una buena persona. Comienza esta transformación en silencio, sin discursos, sin grandes explicaciones. Solo empieza a decirte a ti, estoy aprendiendo a cuidarme, y deja que tus acciones hagan el resto. Las personas que realmente te quieren lo entenderán, y las que no lo hagan, quizás solo te querían cuando eras funcional para sus intereses. No viniste a este mundo a cumplir el guión de otros, viniste a escribir el tuyo, y para eso necesitarás decepcionar a algunos, para no traicionarte a ti. 9. Suelta la culpa por ser quien eres. Desde pequeños nos enseñan que hay formas correctas de ser. Ciertas emociones, ciertas actitudes, ciertas personalidades parecen más aceptables. Si eres muy sensible, muy intenso, muy callado, muy soñador, comienzas a sentir que algo en ti está mal y poco a poco te vas apagando. Te editas, te moldeas, te ajustas para encajar y puede que lo logres, que seas aceptado, que te digan que eres amable, educado, fácil de tratar. Pero el precio es alto. Cargas una culpa silenciosa por no estar siendo tú por completo. Esa culpa es sutil, pero poderosa. Te hace pedir perdón antes de hablar. Te hace dudar de tu valor. Te impide decir lo que piensas. Te obliga a interpretar un personaje. Y lo más triste, terminas creyendo que necesitas ser arreglado. Que si mostrases tu verdadero yo, te quedarías solo. Pero ahora te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir cargando con eso? No tienes que ser el hijo perfecto, el profesional ideal, el amigo impecable. Tienes que ser fiel a lo que hay dentro de ti, y eso incluye tus imperfecciones, tus días grises, tus dudas, tus límites. Los estoicos no buscaban perfección, buscaban virtud, y la virtud para ellos era vivir con coherencia, no como un modelo moral, sino como un compromiso contigo mismo. Séneca decía, quien siente vergüenza de sí aún no se conoce, y tenía razón. Cuanto más te conoces, menos te culpas, menos necesitas agradar, menos te editas para caber. Soltar esa culpa es un proceso, y empieza en silencio. Cuando dejas de disculparte por existir, cuando te miras con más ternura, cuando eliges tu bienestar, incluso si eso incomoda. No necesitas anunciar tu liberación, solo empieza a vivirla. Di que no sin culpa, pide espacio sin miedo, di lo que sientes, sin pedir perdón por sentir demasiado. Cuanto más eres tú, más liviano se vuelve el camino, más real, más humano, y entonces por fin dejas de pedir permiso para existir y comienzas a ocupar tu lugar con dignidad. 10. Deja de vivir para los demás. Hay personas que pasan la vida entera intentando ser todo para todos y al final no son nada para sí mismas.
demás. Desde la infancia nos enseñan a complacer, a responder, a ser buenos. Buenos hijos, buenos estudiantes, buenos empleados, buenos amigos. Pero nadie nos dice que, si no nos incluimos en esa ecuación, todo pierde sentido. Vivir para los demás es una trampa muy sutil. Al principio parece que todo va bien. Ayudas, estás presente, todos te admiran. Pero con el tiempo empiezas a sentirte agotado, sin saber por qué. Pierdes brillo, dices sí con rabia. Y cuando te das cuenta, estás viviendo una vida que no es tuya. ¿Alguna vez has hecho algo solo porque se espera eso de ti? ¿Has mantenido una relación por miedo a decepcionar? ¿Has seguido un camino que no era tuyo solo para no molestar a tus padres, pareja o jefes? Pues bien, eso le ocurre a la mayoría, pero pocos tienen el valor de cambiar. Séneca decía, la vida es lo suficientemente larga si la sabes aprovechar. Pero, ¿cómo aprovechar una vida que no parece tuya? La libertad comienza cuando dejas de pedir permiso, cuando ya no necesitas justificarte, cuando entiendes que no debes nada a quien solo quiere que sigas encajando. Vivir para agradar es una forma educada de desaparecer. No es egoísmo ponerte primero, es madurez, es salud emocional, es incluirte en tus decisiones. Tienes derecho a cambiar de idea, a cambiar de rumbo, a decir, eso ya no me representa. Y no necesitas publicar frases de transformación ni dar explicaciones. Solo empieza, en silencio, con firmeza. Quien se moleste, quizás nunca te quiso de verdad, y quien se quede, será por quien eres ahora. Y eso vale el mundo. 11. Deja de esperar que los demás cambien para poder estar en paz. Es muy común caer en la trampa de creer que nuestra paz depende de cómo se comportan los demás. Pensamos que solo podremos estar bien cuando el otro pida disculpas, que una relación solo funcionará si la otra persona aprende a comunicarse, que el trabajo será soportable si el jefe cambia su actitud. Y así pasamos días, meses, incluso años en modo espera, esperando que el otro se convierta en lo que deseamos. Pero mientras esperas ese cambio, congelas tu propio proceso de transformación, te estancas emocionalmente, te frustras continuamente y lo peor, entregas tu paz a personas que quizás ni siquiera son conscientes del daño que causan. Ese tipo de pensamiento te aprisiona. Los estoicos nos enseñan algo distinto. El verdadero poder solo está sobre lo que controlamos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras respuestas, nada más. Esperar que el otro cambie es como entregar las llaves de tu paz a alguien que apenas puede con su propia vida. Séneca decía que el sabio vive según su naturaleza, no esperando que el mundo se adapte a él. Eso significa tomar responsabilidad de tu bienestar, dejar de señalar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. ¿Quieres relaciones más sanas? Cambia tu forma de estar en ellas. ¿Quieres respeto? Aprende a poner límites. ¿Quieres más honestidad? Comienza tú por hablar con claridad y compasión. Es fácil culpar al otro. Lo difícil es asumir que quizás la transformación empieza en ti, y cambiar no significa cambiar al otro. Significa cambiar tu postura. A veces eso implica alejarse, otras quedarse, pero de otra manera. Reflexiona. ¿Cuántas situaciones en tu vida están bloqueadas porque estás esperando que alguien actúe diferente? Y si eso nunca ocurre, vas a posponer tu paz para siempre. Soltar este hábito es un acto silencioso. No necesitas explicaciones ni confrontaciones. Solo toma una decisión interna, hacerte cargo de tu serenidad. Cambia lo que puedes. Deja ir lo que no te pertenece. La verdadera libertad emocional comienza cuando dejas de exigir que los demás cambien y eliges cambiar tú tu forma de relacionarte con ellos. No esperes más. Sé el cambio que esperas ver y observa cómo todo comienza a ajustarse a tu nueva energía. 12. Habla menos de lo que vas a hacer. Existe un impulso muy común, contarle a todos tus planes, como si al compartir la idea ya hubieras comenzado. Dices, voy a empezar el gimnasio el lunes. Estoy escribiendo un libro. Voy a abrir mi negocio. Hablar genera una sensación placentera de progreso, pero no es real. La verdad es que hablar mucho sobre lo que vas a hacer crea una ilusión. Te sientes activo, aunque no hayas dado ningún paso. Y peor aún, cuantas más personas saben de tus planes, más espacio abres para la crítica, la duda, la comparación e incluso la envidia. Muchas veces las personas a las que les cuentas tus metas no están en el mismo nivel emocional que tú y no van a entender. Van a minimizar, a burlarse, a cuestionarte, y esa energía, aunque no sea directa, te afecta. Apaga tu motivación. Los estoicos valoraban la discreción. Epicteto decía que debemos vivir como quien entrena, no como quien se exhibe. ¿Has visto a un guerrero contando su estrategia antes de la batalla? ¿A un atleta transmitiendo cada entrenamiento? Las metas verdaderas no necesitan testigos. Necesitan acción, constancia, silencio. Guardar tus planes no es esconderte, es protegerte. No es miedo, es enfoque. ¿Has notado cuántas veces anunciaste
prometiste algo y no lo hiciste? ¿Cuántos sueños compartiste y se desvanecieron por falta de acción? Cuando hablas menos y haces más, toda tu energía se canaliza. Dejas de gastar fuerza en convencer y la usas para construir. Eso no significa aislarse. Significa elegir con cuidado con quién compartes lo más sagrado, tu visión de futuro. Construye en silencio. Haz lo que tienes que hacer y deja que el mundo lo descubra cuando ya esté hecho. Sorprende con hechos, no con promesas. 13. Deja de cargar emociones que no son tuyas. Desde pequeños, muchos aprendemos a adaptarnos para evitar conflictos. Moldeamos lo que decimos, lo que sentimos, lo que hacemos, para no incomodar a nadie. Lo que empieza como empatía termina siendo vigilancia emocional. Y sin darte cuenta, estás cargando dolores que no te pertenecen. Dices sí cuando quieres decir no. Te callas para no herir. Te culpas por la tristeza de otros, por sus enojos, por sus reacciones, hasta que ya no sabes dónde terminas, tú y dónde empieza el otro. Pero ahora te pregunto, ¿hasta cuándo vas a vivir pendiente de no molestar? Esa idea de que eres responsable por los sentimientos de los demás es un peso invisible, pero muy real. Claro que el respeto es importante, pero eso no significa hacerte cargo de las emociones de todos. Cada persona siente desde su historia, desde sus heridas, desde su interpretación. Un gesto tuyo puede activar una inseguridad profunda en alguien. Una palabra sincera puede tocar una herida antigua. Eso no te hace culpable. Eso demuestra que cada uno debe gestionar sus emociones. Los estoicos fueron claros. Solo podemos controlar lo que hacemos, no lo que los demás sienten, no cómo interpretan, no cómo reaccionan. Séneca decía, la mayor libertad es no depender del juicio ni del estado emocional ajeno. Esto significa poder mantener una conversación difícil sin hundirte en culpa. Tomar decisiones firmes aunque el otro se frustre. Ser claro aunque eso incomode. Ser tú sin disolverte. No eres el terapeuta emocional de todo el mundo. Y nadie debe esperar que te destruyas para que otros se sientan bien. Quizás aprendiste que amar es ceder, que cuidar es absorber, pero eso no es amor, es abandono de ti. Soltar este hábito es un acto silencioso, pero revolucionario. Cuando sientas culpa, pregúntate, ¿esto es mío o del otro? Puedes acompañar sin absorber, escuchar sin contaminarte, estar sin desaparecer. Al principio te sentirás raro, tal vez incluso egoísta, pero pronto verás que lo que estás haciendo es algo esencial, establecer límites sanos. Y cuando haces eso, algo cambia. Dejas de intentar arreglar a los demás y por fin comienzas a sanarte tú. Devuelve lo que no es tuyo. Cada uno debe hacerse cargo de su carga. Ocúpate de la tuya con compasión y coraje, porque la verdadera paz solo florece donde hay responsabilidad emocional compartida, ni de más ni de menos. 14. Reduce la cantidad de información negativa que consumes. Te levantas, tomas el teléfono y en pocos minutos ya viste tragedias, escándalos, peleas, crisis, accidentes. Miras titulares pesados, videos de violencia, comentarios llenos de odio. Parece que solo estás informándote, pero en realidad te estás intoxicando. Ahora respóndeme con honestidad. ¿Qué le está haciendo eso a tu energía? No sé. Trata de vivir desconectado del mundo. No se trata de ignorar lo que pasa, pero hay una gran diferencia entre estar informado y estar envenenado. Mucho de lo que consumes no te hace más sabio, solo te pone más ansioso, más irritable, más cerrado, y con el tiempo eso moldea tu visión, te vuelve más desconfiado, más negativo, más agotado. Los estoicos hablaban de la vigilancia mental. Epicteto decía, lo que alimentas en tu mente se convierte en lo que eres. Tú eres lo que consumes, no solo en comida, sino en contenido, en palabras, en ideas. Ya, hay suficiente dolor en el mundo. No necesitas tragártelo todo. Tu responsabilidad es proteger tu mente, tu espíritu, tu enfoque. Fíjate, ¿cuántas veces por día consumes cosas que te bajan la energía? Noticias, quejas, chismes, sarcasmo, crítica. Todo eso parece inofensivo, pero va dejando residuos, va llenando tu mente de ruido. Soltar ese hábito no te convierte en ingenuo, te convierte en más consciente. Puedes informarte con límites, puedes participar con filtro, puedes ver redes con criterio. Empieza a hacer una limpieza silenciosa. Deja de seguir cuentas tóxicas. Reduce el tiempo en portales de noticias amarillistas. Cuida tus mañanas, cuida tus noches, cuida tu mente y verás, cuando reduces la negatividad todo mejora. Te levantas con más ánimo, vuelves a soñar, recuperas la esperanza y lo mejor, vuelves a ver belleza en lo simple. ¿Quieres paz? No basta con callar tu voz, hay que callar también el exceso de ruido externo, no por ignorancia, sino por sabiduría. Quien cuida su mente, cuida su alma, y quien cuida su alma, empieza a transformar el mundo desde adentro. 15. Elimina el hábito de revivir constantemente el pasado. Estás aquí leyendo estas palabras, pero tu mente tal vez
vez sigue atrapada en aquel error, en esa conversación inconclusa, en ese amor que no funcionó, en esa oportunidad perdida. Aunque tu cuerpo habita el presente, una parte de ti sigue anclada en lo que ya no existe. Entonces dime, ¿hasta cuándo seguirás caminando por los pasillos del ayer esperando que algo haya cambiado? Buscar aprendizajes en el pasado es sabio, pero revivirlo una y otra vez, como si fuera posible reescribirlo, es una tortura silenciosa. Te aferras a recuerdos que ya no tienen presencia, solo ocupan espacio. El pasado debe ser cimiento, no cadena. Los estoicos eran firmes al respecto. Epicteto enseñaba, solo tenemos poder sobre el presente. Lo que ya ocurrió ya no está bajo nuestro control. Darle vueltas en la mente es desperdiciar lo único real, el ahora. Séneca decía que lo que quedó atrás le pertenece al tiempo y que nuestra tarea es habitar el instante. Pero actuamos como si aún pudiéramos corregir lo que ya fue, mientras dejamos escapar lo que está ocurriendo. Tal vez sigues sintiendo culpa por algo que hiciste o por algo que no te atreviste a hacer. Tal vez aún piensas en alguien que se fue, en una versión tuya que ya no está. Y está bien sentir. El duelo necesita espacio. El dolor merece ser escuchado. Pero hay un momento en el que la memoria deja de ser nostalgia y se convierte en prisión. Ahí es cuando tienes que decidir, seguir reviviendo lo que te hiere o comenzar a reconstruirte. Y eso empieza en silencio, sin publicar frases motivadoras, sin tener que contárselo a nadie. Solo una decisión íntima. El pasado puede ser una referencia, pero ya no será mi residencia. No se trata de olvidar, se trata de dejar de sangrar cada vez que recuerdas, mirar hacia atrás con gratitud y seguir adelante con determinación. Cada vez que tu mente te arrastre al pasado, respira y di, esto ya lo he vivido. Ahora me toca algo nuevo. El ahora es donde todo puede renacer, pero para eso tienes que estar completamente presente, no con los pies aquí y el alma en lo que ya no existe. No es fácil, pero es posible y comienza cuando sueltas, con ambas manos. 6. Elimina la costumbre de quejarte constantemente, incluso si es solo en tu mente. ¿Te diste cuenta de cuántas veces al día te quejas? Del tráfico, del clima, de tu pareja, del jefe, del gobierno, del cansancio, del internet, de la vida. A veces lo dices en voz alta, otras veces solo lo piensas, pero ahí está, la queja, silenciosa, constante, desgastante. El problema más grave de quejarte no es lo que dices, sino lo que eso crea, porque mientras más repites que algo está mal, más entrenas tu mente para detectar fallas, y con el tiempo te conviertes en un experto en ver lo negativo. Todo se vuelve más gris, incluso los días buenos. Los estoicos entendían esto con claridad. Epicteto decía, no nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Quejarse es repetir la misma historia sin buscar solución, es dar vueltas en círculo, es quedarse en la posición de víctima mientras la energía se disuelve. Tal vez en tu casa era normal quejarse, tal vez aprendiste que eso es desahogo, pero tú puedes romper ese patrón. Puedes ser la persona que en vez de quejarse, respira, que ve el problema, pero busca alternativas, que reconoce lo difícil, pero no se estanca en la queja. Esto no significa aceptar injusticias ni tragar todo en silencio. Significa transformar el me molesta en ¿qué puedo hacer al respecto? Empieza por lo pequeño. En vez de quejarte por el tráfico, pon una música que te inspire. En vez de maldecir el clima, adáptate. En vez de criticar, comunícate. Y si no puedes cambiar algo, practica el silencio interior. Respira y acepta. Cada vez que el impulso de quejarte aparezca, detente y pregúntate, ¿esto me acerca a una solución o solo refuerza el problema? Cuando cambias tu pensamiento, cambia tu experiencia y descubres que incluso en medio del caos puedes vivir con más ligereza, pero para eso necesitas dejar de regar pensamientos negativos todos los días. La vida ya tiene desafíos suficientes. No necesita tus quejas para hacerse más pesada. Abandona el hábito de ponerte siempre al final. Siempre estás disponible, siempre resolviendo, siempre escuchando, siempre intentando anticiparte a lo que los demás necesitan. Cuando alguien requiere algo, ahí estás tú. Cuando algo se rompe, tú lo arreglas. Cuando el ambiente se pone tenso, tú equilibras. Pero dime, ¿quién cuida de ti? Tal vez nadie lo nota, pero hace tiempo que te colocas en último lugar. Tus deseos se posponen, tu descanso se aplaza, tus necesidades se ignoran y lo más peligroso, has aprendido a llamar a eso fortaleza. Pero la verdadera fortaleza no es dejarte de lado, no es estirarte hasta romperte, no es soportarlo todo sin decir nada. Eso no es fuerza, eso es supervivencia. Y la supervivencia sin pausa se convierte en agotamiento emocional. Sé honesto. ¿Cuántas veces te anulaste para que todos estuvieran bien? ¿Y cuántas de esas personas lo harían por ti? Esto no va de egoísmo, va de respeto propio. Si tú te desmoronas, nadie gana, ni tú, ni quienes dependen de ti. Los estoicos hablaban de la
autocuidado como una responsabilidad ética. Epicteto decía, cuida de ti como cuidarías de alguien a quien amas. Quien no se cuida, desaparece. Sirve, pero no vive. Ponerte siempre al final parece noble, pero te vacía, y lo que queda es rabia, frustración, fatiga, y aún así nadie lo ve, porque tú lo disimulas bien, pero tú lo sabes, lo sientes. Abandonar este hábito no es volverte el centro del universo, es recordarte que también perteneces a él, es incluirte en tus propios planes, es respetar tus límites, tus tiempos, tus emociones. Puedes seguir ayudando, pero sin cargarte todo. Puedes seguir cuidando, pero sin descuidarte. Puedes seguir presente, sin desaparecer. Empieza con gestos sencillos. Di no sin culpa. Reserva tiempo para ti sin explicaciones. Elige lo que te hace bien aunque incomode. Apaga el teléfono. Descansa. Recuerda quién eras antes de vivir en modo automático. Y hazlo sin tener que avisar, sin pedir permiso, sin justificarte. Simplemente hazlo. Quien te ama de verdad lo entenderá. Quien no, tal vez nunca te vio de verdad. Esta es la última y más profunda eliminación, el abandono de uno mismo, porque el mayor acto de amor propio no está en lo que dices, está en lo que eliges, en lo que renuncias, en cómo te proteges, aunque nadie lo vea. 15. Elimina el hábito de revivir constantemente el pasado. Estás aquí leyendo estas palabras, pero tu mente tal vez sigue atrapada en aquel error, en esa conversación inconclusa, en ese amor que no funcionó, en esa oportunidad perdida. Aunque tu cuerpo habita el presente, una parte de ti sigue anclada en lo que ya no existe. Entonces dime, ¿hasta cuándo seguirás caminando por los pasillos del ayer esperando que algo haya cambiado? Buscar aprendizajes en el pasado es sabio, pero revivirlo una y otra vez, como si fuera posible reescribirlo, es una tortura silenciosa. Te aferras a recuerdos que ya no tienen presencia, solo ocupan espacio. El pasado debe ser cimiento, no cadena. Los estoicos eran firmes al respecto. Epicteto enseñaba, solo tenemos poder sobre el presente. Lo que ya ocurrió ya no está bajo nuestro control. Darle vueltas en la mente es desperdiciar lo único real, el ahora. Séneca decía que lo que quedó atrás le pertenece al tiempo y que nuestra tarea es habitar el instante. Pero actuamos como si aún pudiéramos corregir lo que ya fue, mientras dejamos escapar lo que está ocurriendo. Tal vez sigues sintiendo culpa por algo que hiciste o por algo que no te atreviste a hacer. Tal vez aún piensas en alguien que se fue, en una versión tuya que ya no está. Y está bien sentir. El duelo necesita espacio. El dolor merece ser escuchado. Pero hay un momento en el que la memoria deja de ser nostalgia y se convierte en prisión. Ahí es cuando tienes que decidir, seguir reviviendo lo que te hiere o comenzar a reconstruirte. Y eso empieza en silencio, sin publicar frases motivadoras, sin tener que contárselo a nadie. Solo una decisión íntima. El pasado puede ser una referencia, pero ya no será mi residencia. No se trata de olvidar, se trata de dejar de sangrar cada vez que recuerdas, mirar hacia atrás con gratitud y seguir adelante con determinación. Cada vez que tu mente te arrastre al pasado, respira y di, esto ya lo he vivido. Ahora me toca algo nuevo. El ahora es donde todo puede renacer, pero para eso tienes que estar completamente presente, no con los pies aquí y el alma en lo que ya no existe. No es fácil, pero es posible y comienza cuando sueltas, con ambas manos. 6. Elimina la costumbre de quejarte constantemente, incluso si es solo en tu mente. ¿Te diste cuenta de cuántas veces al día te quejas? Del tráfico, del clima, de tu pareja, del jefe, del gobierno, del cansancio, del internet, de la vida. A veces lo dices en voz alta, otras veces solo lo piensas, pero ahí está, la queja, silenciosa, constante, desgastante. El problema más grave de quejarte no es lo que dices, sino lo que eso crea, porque mientras más repites que algo está mal, más entrenas tu mente para detectar fallas, y con el tiempo te conviertes en un experto en ver lo negativo. Todo se vuelve más gris, incluso los días buenos. Los estoicos entendían esto con claridad. Epicteto decía, no nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Quejarse es repetir la misma historia sin buscar solución, es dar vueltas en círculo, es quedarse en la posición de víctima mientras la energía se disuelve. Tal vez en tu casa era normal quejarse, tal vez aprendiste que eso es desahogo, pero tú puedes romper ese patrón. Puedes ser la persona que en vez de quejarse, respira, que ve el problema, pero busca alternativas, que reconoce lo difícil, pero no se estanca en la queja. Esto no significa aceptar injusticias ni tragar todo en silencio. Significa transformar el me molesta en ¿qué puedo hacer al respecto? Empieza por lo pequeño. En vez de quejarte por el tráfico, pon una música que te inspire. En vez de maldecir el clima, adáptate. En vez de criticar, comunícate. Y si no puedes cambiar algo, practica el silencio interior. Respira y acepta. Cada vez que el impulso
momento de quejarte aparezca, detente y pregúntate, ¿esto me acerca a una solución o solo refuerza el problema? Cuando cambias tu pensamiento, cambia tu experiencia y descubres que incluso en medio del caos puedes vivir con más ligereza, pero para eso necesitas dejar de regar pensamientos negativos todos los días. La vida ya tiene desafíos suficientes. No necesita tus quejas para hacerse más pesada. Abandona el hábito de ponerte siempre al final. Siempre estás disponible, siempre resolviendo, siempre escuchando, siempre intentando anticiparte a lo que los demás necesitan. Cuando alguien requiere algo, ahí estás tú. Cuando algo se rompe, tú lo arreglas. Cuando el ambiente se pone tenso, tú equilibras. Pero dime, ¿quién cuida de ti? Tal vez nadie lo nota, pero hace tiempo que te colocas en último lugar. Tus deseos se posponen, tu descanso se aplaza, tus necesidades se ignoran y lo más peligroso, has aprendido a llamar a eso fortaleza. Pero la verdadera fortaleza no es dejarte de lado, no es estirarte hasta romperte, no es soportarlo todo sin decir nada. Eso no es fuerza, eso es supervivencia. Y la supervivencia sin pausa se convierte en agotamiento emocional. Sé honesto. ¿Cuántas veces te anulaste para que todos estuvieran bien? ¿Y cuántas de esas personas lo harían por ti? Esto no va de egoísmo, va de respeto propio. Si tú te desmoronas, nadie gana, ni tú, ni quienes dependen de ti. Los estoicos hablaban del autocuidado como una responsabilidad ética. Epicteto decía, cuida de ti como cuidarías de alguien a quien amas. Quien no se cuida, desaparece. Sirve, pero no vive. Ponerte siempre al final parece noble, pero te vacía, y lo que queda es rabia, frustración, fatiga, y aún así nadie lo ve, porque tú lo disimulas bien, pero tú lo sabes, lo sientes. Abandonar este hábito no es volverte el centro del universo, es recordarte que también perteneces a él, es incluirte en tus propios planes, es respetar tus límites, tus tiempos, tus emociones. Puedes seguir ayudando, pero sin cargarte todo, puedes seguir cuidando, pero sin descuidarte, puedes seguir presente, sin desaparecer. Empieza con gestos sencillos, di no sin culpa, reserva tiempo para ti sin explicaciones, elige lo que te hace bien aunque incomode, apaga el teléfono, descansa, recuerda quién eras antes de vivir en modo automático y hazlo sin tener que avisar, sin pedir permiso, sin justificarte, simplemente hazlo. Quien te ama de verdad lo entenderá, quien no, tal vez nunca te vio de verdad. Esta es la última y más profunda eliminación, el abandono de uno mismo, porque el mayor acto de amor propio no está en lo que dices, está en lo que eliges, en lo que renuncias, en cómo te proteges, aunque nadie lo vea. Espero de todo corazón que este mensaje haya tocado algo profundo dentro de ti. Haber llegado hasta aquí ya demuestra que estás comprometido contigo mismo, con tu crecimiento, con tu despertar. Vivimos en un mundo ruidoso, acelerado, exigente. Por eso elegir el silencio como herramienta de transformación es un acto de coraje. Eliminar hábitos que te agotan, callar ruidos que te sabotean, abrir espacio para tu verdad, no es fácil, pero es el único camino hacia la libertad. La paz que buscas no está en la aprobación ajena, ni en el control, ni en lo que ya pasó. Nace en silencio cuando comienzas a tomar decisiones que honran quién eres. Si esta reflexión resonó contigo, comparte en los comentarios la palabra transformación. Así sabré que estás iniciando ese camino de cambio interior. Si aún no formas parte de nuestro canal, suscríbete ahora. Únete a nosotros en esta travesía de autoconocimiento, claridad y fortaleza emocional. El mundo puede seguir siendo ruidoso, pero dentro de ti puede haber calma y desde ahí todo empieza a cambiar. Empieza hoy. Empieza en silencio, pero empieza.